Bueno, tenemos un invitado de lujo que ya nos está esperando ahí. También vamos a informarles más sobre Fundación Paraguaya, que está con un proyecto bastante innovador. Por ello, ya tenemos la llamada. Sergio, tenemos. Bueno, les quiero comentar que Fundación Paraguaya ya está con un proyecto que busca facilitar las oportunidades. El proyecto se llama Ilumina. Por ello ya le tenemos en línea al señor Luis Colmán, coordinador del proyecto Ilumina. ¿Qué tal, señor Luis? Ahí está. ¿Me escucha, señor Luis? Buenas tardes, Gaby, y a toda Excelente. la audiencia de Tiempo de Noticias. ¿Qué tal? Comentando ya sobre el proyecto Ilumina. Bueno, les comento un poco. El proyecto Ilumina es un proyecto ejecutado en Paraguay por la Fundación Paraguaya. Sí, El proyecto viene de Taiwán, de la organización denominada Dummy Earth. Dummy Earth es una organización que se dedica a ejecutar iniciativas ambientales. Y lo que ellos quisieron hacer es replicar un proyecto que tuvo éxito en Taiwán, aquí en Paraguay. decime. El proyecto en Taiwán se llama Power to Change. Sí, te escucho, sí. Ah, ok. El proyecto en Paraguay, en Taiwán se llama Power to Change y aquí en Paraguay se llama Illumina by Power to Change. Es la aplicación del mismo modelo aquí en Paraguay. Ah, lo mismo. Este proyecto, sí, Y, eh, exactamente. lo Este mismo proyecto, entonces. ¿Vos me escuchás bien, sí, Luis? tengo más como un retorno un poco Sí, más sí, lento. sí, por eso estamos acá. Y comentame, Luis, ¿cómo es el proyecto? ¿Qué busca? ¿Cómo se hace? ¿Cuántas familias están? Bueno, el proyecto consiste en reducir el uso de papel Sí, y bueno, como resultado también en reducir las emisiones de carbono derivadas de esto. ¿Cómo hacerlo? El proyecto lo que busca es generar una alianza con una entidad facturadora, en el caso de Taiwán, con entidades bancarias y financieras, ya que, bueno, en ese país se reciben aún una gran cantidad de extractos en forma de papel. sí, Y bueno, lo que busca es que los clientes se puedan digitalizar, puedan pasar a modelo de facturación electrónica y con, bueno, como ustedes saben, al pasarse a a la facturación electrónica, se reducen los costos que tienen que ver con la impresión del papel y con el envío. Y a la excelente. vez también se reduce las emisiones que tienen que ver con, bueno, el uso del papel y la huella de carbono derivado de transportar, llamémosle, los extractos hasta el domicilio del cliente. Excelente, Luis. ¿Cuántas Bueno, familias ahora van a formar parte de este proyecto? ujú, bueno, siguiendo con eso, ¿verdad? Este ahorro que se genera dentro de las empresas se vuelve a canalizar a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza energética, ¿verdad? El proyecto se enfoca mucho en reducir la pobreza energética. ¿Y qué es la pobreza energética aquí en el contexto de los países de desarrollo? Es que los gastos que tienen que ver con la energía superan el 10% de los ingresos. Sí, Bueno, que obviamente cuando hablamos de familias que están en situación de vulnerabilidad, los ingresos son bastante reducidos. Entonces, bueno, todo lo que pueda reducir el consumo de energía eléctrica, a ellos también les reduce la situación de pobreza energética en la que se encuentran. Entonces, lo que el proyecto hace es analizar este ahorro que proviene de la facturación electrónica a comprar tecnología más eficiente para las familias. Estas tecnologías, en este caso, se refieren a cambiar focos incandescentes o los focos comunes
por tecnología LED. Con cada foco que se cambia se ahorra aproximadamente 8.000 guaraníes. O sea, si en una casa, perdón, cambiamos 10 focos, reducimos el consumo de energía en 80.000 guaraníes. Muchísimo. Ac- Así es. Actualmente en Paraguay ya cambiamos o transformamos, le llamamos proceso de transformación energética a 100 familias en las comunidades de Remancito y Cerrito. Excelente, Luis. Luis, ¿cómo fue Ahí para...? creo que se pueden ver algunas fotitos. Sí, ahí está, justo estaba pasando el material también de apoyo. En decime cómo fueron para calificar, para agarrar a las familias, cómo hicieron, para seleccionarlas. Ujú. Para seleccionar las familias, nosotros hicimos el Illumina Challenge, le Ah, llamamos, que consiste en aplicar una metodología que tenemos en la Fundación Paraguaya que se llama Semáforo de Eliminación de Pobreza, que permite identificar cuáles son las privaciones multidimensionales que tienen las familias. Eso tiene que ver, cuando hablamos de privaciones multidimensionales, no solamente de ingresos, sino también con el ambiente, el nivel educativo, la organización y participación comunitaria y otros aspectos que hacen a la pobreza. Dentro de este proyecto trabajamos en indicadores que tienen que ver con que cada familia pueda contar con un presupuesto, que realice una correcta disposición de la basura, que trabaje en el reciclaje y que realice postaje de sus residuos orgánicos. sí. También se contempla para aquellas familias que tienen conexiones ilegales que puedan empezar a tramitar el proceso para tener conexiones un poco más formales, ¿verdad? Sí. En ese sentido empezamos a trabajar con la ANDE para ver, bueno, cuáles son los procesos que se tienen que realizar por parte de la familia para que ellos puedan legalizar su situación de facturación. ¿Y cuál fue la respuesta de la Todos ANDE? estos, sí, todos estos requisitos, ¿verdad? O sea, todos estos pasos que se pudieron identificar, digamos, durante este desafío, permitió a las familias acceder a los focos. Es decir, cada una de estas familias trabajaron en al menos uno de estos indicadores y lograron, digamos, avanzar en estos indicadores para poder recibir los focos. Luis, es genial este proyecto. Decime cuál fue la respuesta de la ANDE. ¿Están de acuerdo también con esto? Claro, sobre todo porque, bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo que va a permitir que se reduzca muchísimo la informalidad en la que se Sí, encuentran estas familias en situación de vulnerabilidad. realmente sí. Como dijiste también, las conexiones clandestinas también. Y todo eso también va a ayudar este proyecto bastante. Y también para todos, para que nos informemos todo. También esto van a estar subiendo desde la página de Fundación Paraguaya también, ¿verdad? Así es. Cada vez que hacemos las transformaciones, estamos compartiendo contenido en las redes de Fundación Paraguaya y de Poverty Spotlight. Invitarle también a las empresas, Luis, para que puedan apoyar todo esto. Claro, nosotros estamos buscando ahora mismo aliados o aliarnos con alguna empresa que quiera ejecutar el proyecto de la misma forma que nosotros lo estamos haciendo a través de la iniciativa privada, ¿verdad? Las empresas pueden seleccionar la familia con la que quieren trabajar y no solamente podemos trabajar en la reducción de facturas impresas, sino también en otros aspectos de las empresas que tienen que ver con la reducción de los costos que van a ser resultado de campañas de concientización sobre el uso eficiente de la energía, del agua, de la reducción del uso de papel por parte de los empleados dentro de la empresa y que ese ahorro se pueda destinar para hacer responsabilidad tanto social como ambiental. Así mismo, Luis. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, gracias. Bueno, estábamos con el coordinador del proyecto Ilumina, Luis Colmán. Como ya dijo él, pueden ver también en las redes sociales de Fundación Paraguay, ya van a estar subiendo absolutamente todo sobre este proyecto y es un excelente proyecto.
Bueno, ¿qué les parece si vamos a la primera pausa y enseguida regresamos? Navidad celebrando, venimos del Paraguay cantando y bailando, venimos del Paraguay. Radio La Unión, R800 AM. Nuestra historia la escriben esas familias que a veces nadie ve. La escribe don Julio, que aunque no escuche, trabaja con el mismo entusiasmo y esfuerzo que Zoila, quien se levanta todos los días a las 4 de la mañana y con su mortero en mano comienza el ritual del tereré o mate. La escribe ña Blácida, que logró adquirir una heladera que le permite conservar en buen estado sus bebidas y alimentos para seguir emprendiendo en el rubro gastronómico. Ña Clotilde, que mientras nadie se da cuenta, trabaja en aprender a tomar sus propias decisiones y empezar a sentirse segura de sí misma. Nuestra historia la cuenta Lucía, en representación de las miles de madres paraguayas que se convirtieron en maestras durante la pandemia. Esta aventura, que inició hace 37 años, es contada por los más de 220.000 semáforos alrededor del mundo. La viven más de 70.000 familias paraguayas. Nuestra historia la fortalecen los más de 100 jóvenes graduados que en el 2021 se convirtieron en emprendedores rurales. Y las más de 50.000 mujeres que deciden apoyarse entre sí con nuestros comités solidarios. Todas ellas también escriben la historia del Paraguay y construyen, con sus esfuerzos, un Paraguay sin pobreza en donde todos queremos vivir.